amigas y amigos de Morena TV, sean bienvenidos a nuestro jueves de entrevistas. El día de hoy contamos con un invitado de lujo. Está con nosotros ni más ni menos que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, está con nosotros el maestro Zoe Robledo Aburto. Director, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Es para nosotros un verdadero honor el encontrarnos aquí en la oficina del director del IMSS. Muchas gracias, Ameni, y un saludo a todos quienes ven este programa y siguen el trabajo de quienes estamos en la Cuarta Transformación. Perfecto. ¿Qué le parece si comenzamos? Muy bien. Director, empecemos por el tema inevitable. Avanzamos en el control de la pandemia gracias a la vacunación. ¿En qué fase de la estrategia nos encontramos como país y cómo está participando el IMSS? Bien, es una muy buena pregunta porque a esta fecha, iniciando el mes de marzo, la pandemia sigue, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, todos los indicadores son muy positivos y van a la baja en términos de el número de personas que están hospitalizadas, el dato más duro, pero el que siempre nos debe preocupar más, que es el número de personas que fallecen y que también está en unos niveles muy bajos. Incluso hay ya más de la mitad de los estados que vienen reportando varios días con ninguna defunción. Entonces, esto es efectivamente gracias a la vacunación. La vacunación es no solamente la mejor, quizá en muchos sentidos la única herramienta que se cuenta para ponerle fin a la pandemia. Lo que seguirá es que la enfermedad se convierta en una enfermedad endémica que tendrá ciclos en su manifestación en los contagios, pero con un mucho mejor pronóstico de sobrevida, de salir adelante, de recuperarse de esto. Durante el inicio del proceso de vacunación, en diciembre del 2020, que es un dato que pareciera muy lejano, pero hay que recordar que el hecho de que se haya tenido primero, vacunas de manera tan rápido es un triunfo de la ciencia, sí. Pero haber tenido esas vacunas también tan rápido en México es un triunfo de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, porque primero, él desde abril, o sea, llevaba semanas quizá declarada la pandemia, y en abril el presidente estaba planteando que debía de haber un criterio de equidad en la distribución y acceso a las vacunas y a los medicamentos y a otros equipos. Y segundo, porque México es uno de los países con el portafolio más amplio de vacunas. ¿Qué significa esto? Que en México lo mismo hay vacunas de laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, se han aplicado la vacuna de Moderna, la de Janssen, pero también CanSino, Sinovac o Sputnik. Y esto es porque se estableció una relación con todos estos países y de donde son los laboratorios que las producen, para que México contara con las vacunas, contara a tiempo, y después, y ahí viene la participación del IMSS, la aplicación de la vacuna. La aplicación de la vacuna fue universal, no fue por institución o no fue por estado. Y en esa universalidad, que empezó con el personal de salud, luego los adultos mayores de 60 años como la población más vulnerable, porque es la que cuando se contagia puede desarrollar la enfermedad en estado más grave, y después con los otros grupos de edad. Y ahí en febrero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la estrategia de las coordinaciones especiales correcaminos. ¿Qué son estos correcaminos? Personal de salud que en cada estado es el que coordina a todas las instituciones para la vacunación. Y en el caso del IMSS fueron 10 estados. Al inicio fueron 9 que se nos encargaron. Otros estados se encargó la Marina, otros estados se encargó la Defensa Nacional. Al IMSS nos encargaron la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Baja California, y en julio del año pasado se incorporó Chiapas. Entonces, la verdad que ha sido un trabajo en equipo de un solo sistema, Cancillería encontrando las vacunas, el Ejército movilizándolas y los que estamos en el sector salud, en particular el IMSS, en la aplicación, donde han participado miles de enfermeras, enfermeros, registradores, vacunadores, médicos, en fin. Entonces ha sido un esfuerzo importante que hoy nos tiene
a todos los estados arriba del 71% y a muchos como la Ciudad de México pues ya con una cobertura total. Director, platíqueme un poquito más sobre el operativo de vacunación casa por casa para atender a las mujeres y a los hombres de comunidades alejadas. Si existe algún otro plan para atender a la población no vacunada. Sí, en el caso de Chiapas, que también de alguna manera ocurre lo mismo en Guerrero y en Oaxaca, pues son estados caracterizados por varias razones. Desde luego las más importantes son su belleza, su cultura, la tradición de los pueblos indígenas de esos lugares, pero también en una condición que los hace diferentes, que es la dispersión poblacional. Cuando hablamos de dispersión poblacional aquí en la Ciudad de México, es muy difícil entender que hay gente que no vive en un centro urbano regular, en una ciudad chica, mediana o grande, sino que vive en pequeñas comunidades que están fuera de esas cabeceras municipales, en comunidades que a veces pueden ir de 1,000 personas o de menos de 500 personas, hasta comunidades de 4 o 5 casas que se instalan en algún lugar para realizar ahí sus actividades. Entonces, uno de los problemas había sido que en Chiapas se había tenido una muy buena cobertura de vacunación en la parte más urbana, pero ahí es donde vive el 45% de la población. El 55% de la población en Chiapas, o sea, es más de la mitad, vive en estas pequeñas comunidades. Más de 18,000 pequeñas localidades. Chiapas tiene 126 municipios, pero tiene más de 18,000 pequeñas comunidades. Y había que llegar ahí. La instrucción del presidente López Obrador fue no esperar a que la población se movilizara hasta la cabecera municipal, porque ahí se podía cometer un error que no hubiera sido aceptable, que la vacuna no fuera gratis. La vacuna siempre es gratis, y no significa esto que a alguien se la cobrara. Pero tú imagínate a alguien que tiene que salir muy temprano en la mañana, tomar un transporte público, una combi, un camión de redilas, que le va a cobrar 50, 60 pesos, trasladarse 2, 3, a veces hasta más horas a donde estaba la vacunación, vacunarse, buscar algo que comer, perder el día de trabajo, sus actividades y luego regresar. Ese ingreso que para alguien puede decir, bueno, pueden ser 200 pesos, puede ser que sea lo que gane esa persona en 2 o 3 días. Entonces, no podíamos mantener esa condición y las brigadas que se hicieron van a esas localidades. Van primero localidad por localidad para que ahí, en la puerta de su casa, se les anuncie que hay vacunación y en muchos casos ahí mismo se pueda proceder a vacunar. Eso lleva tiempo, es más lento, pero no debíamos de jamás olvidarnos de esa parte de México, porque son igual de mexicanos que tú o que yo. Entonces, en Chiapas la clave era, para estar cerca de la población había que ir más lejos, y es a donde estamos llegando ahora. Ok, director, recuérdenos a todos nuestros seguidores cuáles son las medidas de prevención de la población que debe seguir practicando ante el COVID-19, y nos puede hablar del permiso COVID 3.0, que hasta donde tengo entendido ya se suspendió. Sí. ¿De qué trató, en qué consistió y cómo ahora los trabajadores pueden solicitar un permiso? Sí. Para poder tener esa incapacidad en su trabajo? Sí, con gusto. Bueno, primero las medidas hay que mantenerlas. La primera, la más importante, es vacunarse. Si ya se vacunaron, y ponerse la segunda dosis, quienes ya se pusieron la segunda dosis, ponerse el refuerzo. Y quienes incluso ya se pusieron el refuerzo, yo les diría para todo el país, hay una acción más que se puede hacer para seguir ayudando y siendo solidarios, que es pensar si se conoce a alguien que no se haya vacunado. Y a esa persona buscarla y preguntarle por qué no se ha vacunado, cuáles son sus razones, porque lo que hemos encontrado es que muchas veces puede ser falta de información, claro, o información equivocada, fake news y demás, que hizo temer a alguna población, de repente adultos mayores, que dicen, no, es que la vacuna tiene efectos secundarios muy graves y entonces me voy a poner peor cuando, si hoy no tengo nada. La verdad que yo siempre les digo, quienes difunden las noticias falsas sobre la vacuna nunca dan la cara. Nunca he visto yo a alguien que salga y diga, mi nombre es fulano de tal, soy doctor, soy lo que sea, y yo yo tengo evidencia de que la vacuna es mala.
No, siempre son mensajes anónimos y demás. Entonces, creo que esa es otra medida nueva que podemos procurar. Y luego también, desde luego, temas que nos van a seguir ayudando mucho. La sana distancia, el tema de lavado de manos, ¿no? El uso de cubrebocas en lugares cerrados con poca ventilación. Temas de esa naturaleza, ¿no? El transporte, en el transporte público, en elevadores y demás, que cada vez también lo tenemos que ir llevando hacia esos espacios. Y sobre el permiso, justamente, fue de esas medidas que tuvimos que implementar durante la pandemia. Los trabajadores asegurados, las trabajadoras aseguradas también, obviamente, tienen un seguro de incapacidad, que es cuando alguien se enferma y no va a ir a trabajar, pide una incapacidad, pues para que no la sancionen en su trabajo, en su centro de trabajo, o no le descuenten. O no le descuenten. Entonces, lo que se hace ahí es que se pide el permiso y se tramita ante el IMSS, y con ese permiso pues ya se puede demostrar que la razón de la ausencia es una enfermedad. Para COVID y particularmente para Omicron lo hicimos en línea, porque primero eran menos días de recuperación, eran 7 días, fue lo que se ha descubierto en todo el mundo, que era el periodo para la recuperación de Omicron, mucho más corto que los 14 días con las otras variantes. Y luego también pues que se podía hacer sin tener una prueba rápida. Es decir, hubo un momento en que Omicron era tan contagioso, menos grave, pero sí muy contagioso, que prácticamente cualquier síntoma similar, es decir, el dolor de garganta y demás, había que asumir que era Omicron. Y de esa manera se mantenían esos días para la recuperación y también para cortar cadenas de contagio, y que esa persona, en el momento en donde la enfermedad está desarrollándose y que generas más contagio, pues no tuvieran que estar en el trabajo. ¿Y se suspendió por qué? Porque ya bajó. No, ya ha bajado muchísimo. La ola de contagios. Ya bajó la ola de contagios. Ya no es necesario, y ahora se hace el trámite regular en la unidad de medicina familiar. Así lo pueden realizar los trabajadores. Sí, de manera regular, como las otras enfermedades. Díganos cuáles son los proyectos prioritarios para el instituto y de qué manera se cumple y avanza en el modelo de estar cerca de la gente ofreciendo salud integral. Bueno, quizá los proyectos más importantes del instituto primero son recoger todas las lecciones de la pandemia. No se puede pensar que una institución de salud va a ser la misma después de haber vivido 2 años de pandemia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, primero, tener un enfoque mucho más preventivo, radicalmente preventivo. Lo preventivo tiene que ver con evitar la enfermedad. Es la salud vista como un bien que se debe de preservar y procurar. Es decir, cuando estamos sanos no estamos pensando en la enfermedad, y por eso, para mantenernos sanos, lo que hay que hacer es un montón de medidas que en las unidades de medicina familiar, que es el primer nivel de la atención, donde se pueden resolver el 80% de las enfermedades, ahí concentrarnos. Este enfoque preventivo lo que busca es que los hijos estén siempre con un buen cuidado, con toda su cobertura de todas las vacunas, con buena alimentación, prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Desafortunadamente, un número gigantesco de los fallecimientos con COVID están asociados a otras enfermedades, sí. Hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos. Son enfermedades de la cultura de consumo. A final de cuentas, son enfermedades que no se contagia uno, no es por un accidente, son enfermedades que se adquieren por hábitos, o más bien por malos hábitos de alimentación, de descanso, de poca activación física. Y eso es donde tenemos que concentrarnos, en que la gente tenga oportunidad, y también tiene que ver con un tema económico, para realizar estas otras actividades que también previenen las enfermedades. Entonces, el enfoque preventivo es fundamental. Lo segundo es que tenemos que lograr ser más resolutivos en los estados. Al final de cuentas, el IMSS está en todo el país, pero muchas veces hay estados que tienen que derivar cierto tipo de atenciones a otros lugares para hacer un trasplante o para hacer un procedimiento más complicado. Entonces también nos estamos enfocando en eso, cómo el IMSS logra que las personas resuelvan sus temas de salud ya en el segundo nivel, en los hospitales, en el estado en donde viven. Y algo que estamos haciendo para lograr estos objetivos es invertir en las personas. Es decir, el IMSS tiene hospitales que quizá los fines de semana no dan consulta, y esa instalación, esa infraestructura que ya se tiene, se desperdicia. Entonces, invertir en las personas es crecer en el número de personas que estamos contratando. El año pasado,
por COVID se contrató a cerca de 40,000 personas, pero para los otros servicios se contrataron a 6,000 nuevas personas adicionales a las anteriores, y también el IMSS como formador. El IMSS es la mayor escuela de medicina que hay en el país de especialidad. Se forman a la mitad de los médicos especialistas, una vez que concluyen como médicos generales, en esa etapa siguiente, y ahí es donde estamos invirtiendo. Para darte una idea, el sexenio pasado se formaban en promedio cada año como 4,000 especialistas en el IMSS. Ahora la generación que apenas acaba de iniciar es de 9,100, o sea, es más del doble de lo que tenemos que formar para tener esos especialistas que puedan cubrir todos los turnos. Entonces, ese hospital de tiempo completo, unidades de tiempo completo, pues son también parte de nuestras prioridades. Director, para ahondar en el tema de mayor cercanía con la población y de eficientar la atención, ¿en qué consiste la transferencia de servicios médicos a IMSS Bienestar para la atención de población abierta, de esos trabajadores de esas personas que no son derechohabientes? Exacto. Bueno, el presidente López Obrador siempre ha planteado que la cuarta transformación y la acción del gobierno tiene que ver con construir un estado de bienestar, un estado que distribuya mejor los bienes públicos y que logre dar una cobertura mínima a todas y a todos para poner el piso más parejo. Y esto se expresa incluso en la reforma que se hizo a la Constitución en 2019, la reforma al cuarto constitucional, con la pensión de adultos mayores, que es universal, con las becas para estudiantes para que no dejen la escuela, sobre todo en el nivel medio, con incluso los programas para niñas y niños con discapacidad. Pero el elemento de salud estaba un tanto ausente para las personas que no tienen seguridad social. Y por eso es que desde antes de la pandemia se había iniciado un recorrido por los 80 hospitales rurales que tiene el programa IMSS Bienestar. IMSS Bienestar nació como IMSS Coplamar y era una forma del IMSS de atender a la población que no tiene seguridad social de manera solidaria. Y existió en todo el país. Sin embargo, después, en los años 80, vino un proceso de federalización o de descentralización de los sistemas de salud, y los sistemas de salud se empezaron a quedar en manos de los gobiernos de los estados. Entonces, y ahí empezaron los problemas, porque podía haber buenos gobiernos estatales que tuvieran servicios de salud con cobertura total y otros que los dejaron caer, que el dinero se utilizó para otras cosas, etc. Ahora es centralizarlo. Y en ese sentido, lo que se está trabajando es en procesos con los gobiernos estatales para que esa transferencia permita que la atención médica, es decir, hospitales y centros de salud y demás, sean operados por el Seguro Social, con las mismas reglas, con los mismos estándares y con algo muy importante, con los trabajadores que ya están, que muchas veces pues nunca han tenido un contrato porque han tenido contratos temporales durante muchos años o que tienen condiciones laborales distintas entre cada estado. Aquí se trata de garantizar sus derechos y de utilizar su experiencia para levantar este sistema a partir del Seguro Social en esta variante de IMSS Bienestar para atención a población sin seguridad social. Ok, director, la gente que nos ve tiene duda de cómo poder afiliarse a ese... No, es que ese es un programa que no tendrá afiliación. Necesita exacto, algunos documentos en específico para que la gente pueda tener seguridad social. No, en cuanto esta parte ya esté concluida en los primeros estados, lo que tiene que hacer la población es acudir a esos centros. Claro que no, más que una afiliación se tiene que mantener un censo, un registro en donde esté el expediente clínico electrónico de la población para poderle dar un seguimiento. Pero en realidad aquí no hay afiliación, no hay cuotas, no hay cobro, como llegó a haber en algunos centros de salud y hospitales en algunos estados de la República. Entonces, esto va a ser gratuito y lo que se busca es ir caminando hacia la universalidad del sistema de salud. Ok, directora, háblenos de los avances en el registro electrónico y la atención a los pacientes oncológicos, lo que ha permitido mejorar los procesos para dar seguimiento a los casos. Claro, bueno, de todos es conocido que ha habido momentos muy críticos y difíciles con el tema de los medicamentos oncológicos. Y nosotros hace ya más fue en septiembre del año 2020, en septiembre del 2020, el 6 de septiembre si no me equivoco, que empezamos una conversación con los papás y mamás de los niños con cáncer que se atienden en el IMSS.
y les hicimos un planteamiento. Primero, que había que atender todas las dimensiones para lograr juntos mejorar la sobrevida de las niñas y los niños que tienen cáncer. Es decir, que los cánceres que son curables, lográramos que estos pequeños pues tuvieran esperanza de que se iban a poner bien. Y no era solamente por cuestiones de abasto, muchas veces tenía que ver con cuestiones de atención, de la calidad de la atención o incluso de tener un registro. Porque lo primero que vimos era, bueno, ¿cuántos niñas y niños con cáncer se atienden en el IMSS? Y no había un registro unificado en el Seguro Social. O sea, durante muchos años no se habló de eso. No se habló que primero que había que tener un registro. Después, ese registro permite tener un carnet electrónico en donde se pueden ver todos los procedimientos, las atenciones que ha recibido ese niño y su evolución. Porque incluso en siglo XXI, un centro médico tan prestigiado en el mundo, ese carnet era un papelito que si corrían la mala suerte los papás y las mamás de perderlo, podía meterse en grandes problemas. Entonces, lo que empezamos a hacer fue tener una charla mucho más franca, más abierta, respecto a la sobrevida de los niños. Y ahí pasaba la parte del abasto. La verdad que ha sido una experiencia extraordinaria. Todas las semanas tenemos sesiones. Ahora con el tema de las sesiones virtuales, se conectan papás lo mismo de Tijuana que de Mérida o de cualquier otra parte del país y se han tenido muy buenos resultados. Hay un chatbot que efectivamente es como en el WhatsApp, se puede meter cualquier persona, pone el número de seguridad social, esa es la llave de entrada para saber que es alguien que se atiende en el IMSS, y entonces puede pedir, ya sea que fue a la farmacia y no le dieron una receta para poderle resolver rápido, o que tuvo una atención que se tardó o se pospuso y poderlo atender. Y la verdad que ha sido un gran mecanismo. Y permite estar más cerca de las necesidades de... Exacto, porque los estamos escuchando semana a semana. Entonces, y hay casos pues también muy satisfactorios donde estos mecanismos han permitido que el IMSS atienda de manera oportuna alguna situación y la resuelva. Ok. Director Zoe, nuestro canal se caracteriza por conocer la parte más humana, en este caso de usted, y nuestro público envió una serie de preguntas para que les dé respuesta. ¿Podría decirnos cómo el maestro Zoe Robledo llega a la dirección de una de las instituciones de salud pública en México? Bueno, pues por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un momento cuando el anterior director, pues fue conocida su renuncia, y el presidente pues me honró con esta invitación. Fue un momento pues para mí muy emotivo, quizá de los recuerdos y más importantes de mi carrera política va a ser ese. Muchos detalles me los guardaré, pero sí, uno de ellos es que el presidente me dijo, quiero que sea un cuadro nuestro el que vaya al IMSS, y entonces tener esa consideración y sobre todo su confianza pues es algo que no solamente se aprecia, sino que obliga a dar resultados. Ha sido una labor ardua, ¿se siente satisfecho? Bueno, yo creo que es difícil hablar de satisfacción porque me ha tocado una pandemia, y la pandemia siempre tiene dolor, sufrimiento, malas noticias. Lo que sí estoy convencido es del deber cumplido, el mío y de todo el equipo, porque nada que haya estado en nuestras manos que pudiéramos hacer, se dejó de hacer por falta de ánimo o por indiferencia, indolencia, ni mucho menos. Fueron días, sobre todo al inicio de la pandemia, días y sus noches larguísimos, estresantes, extenuantes, pero más que satisfacción, sí creo que tenemos la conciencia tranquila de que el deber estuvo cumplido. Ok. ¿Quién inspira a Zoe Robledo en su labor día con día al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, pues a mí me inspiran cientos de mexicanas y mexicanos, y particularmente quizá también de gente de Chiapas, que han hecho algo por el país y que han contribuido en algún esfuerzo. Personajes quizá históricos desde Lázaro Cárdenas, pero también personajes literarios como Rosario Castellanos, porque pensar que uno forma parte en un momento pequeñito de la historia de México, al mando de una institución tan importante como esta, tiene que estar en el conocimiento siempre de que está uno pues parado en los hombros de
de gigantes mexicanas y mexicanos que han permitido que estemos aquí. Entonces, esa inspiración es una que nunca se me quita de la cabeza, y desde luego la inspiración más grande que puede tener, creo yo, cualquier servidor público, la inspiración de poder pasar a la historia, porque hay que decirlo así, no uno en su nombre, sino un proceso y un momento específico en donde un montón de mujeres y hombres acompañaron a hacer algo por el bien del país. Y desde luego lo que más nos debe de inspirar es la aspiración de querer tener la conciencia tranquila y de poder ver con la frente en alto y a los ojos a cualquier persona sabiendo que uno hizo las cosas de manera correcta. ¿Cuáles son los proyectos a futuro para Zoe Robledo? Bueno, en este momento el post-COVID, y el post-COVID entendido como esa nueva normalidad que todavía no conocemos y que debe de significar hacer las cosas de manera diferente a como las hacíamos antes. Yo creo que para una institución de salud no hay nada más difícil, retador que una pandemia, pero no hay error más grande que no aprender nada de esa pandemia. Entonces, ahora que el COVID empieza a disminuir, se convierte en una enfermedad más que tiene un control regular, lo que debemos de pensar es qué hacíamos antes que debemos de hacer de manera diferente ahora. Y empezando por lo más íntimo, la forma como comemos. Entonces, creo que el IMSS está llamado a ser esa institución que plantee cuál es ese México después de la pandemia. Las naciones que se vieron involucradas en los conflictos bélicos del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial particularmente, las que salieron adelante, las que crearon sociedades más fuertes, más sólidas, incluso después de haber quedado devastadas por la guerra, fueron aquellas que entendieron qué tenían que hacer diferente y cómo transformar a la sociedad. Esa fue una guerra para nosotros, una guerra contra un enemigo invisible, diminuto, pero que mataba gente, que es el coronavirus. Entonces, como toda guerra, la época de posguerra no debe de llamarnos a la irreflexión ni al ya se acabó, quítese el cubrebocas y todos vámonos a la fiesta. No, debe ser una reflexión muy profunda de qué se debió haber hecho hace años para que la gente que falleció no falleciera. Y mucho de lo que se debió haber hecho era prevenir. México cruzó el río de la pandemia cargando otras pandemias, como la de diabetes, por ejemplo. Y eso se tiene que poner sobre la mesa para pensar qué va a pasar en 20 años, en 30 años, si llega una enfermedad similar y si no tomamos las acciones el día de hoy. Y el momento es ahora, porque después de la pandemia puede haber una percepción de más riesgo sobre la salud. Pero después la gente se puede empezar a olvidar y regresar a una cotidianidad que sigue incrementando esas tasas de diabéticos, de personas que tienen que estar en terapia sustitutiva de la función renal, en hemodiálisis y demás, o que necesitan un trasplante. Todas y cada una de esas enfermedades son evitables, entonces pues tenemos que hacer todo lo posible por erradicarlas. De director, le voy a decir 10 palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Muy bien. México. La patria es primero. Chiapas. Es mi segunda patria. Chiapas es mi hogar y mi destino, porque yo a lo que aspiro es que Chiapas sea la casa de todos. Salud. Pues la salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada. Entonces, pues creo que hay que revalorizar la salud. Corrupción. La corrupción es una pandemia peor que el coronavirus, es un desastre peor que cualquier huracán, que cualquier sismo, y se puede contar en vidas. Entonces es el enemigo al que hay que vencer también. Libertad. El derecho que nunca debemos de poner en riesgo para nosotros ni para nadie. Democracia. La democracia es un régimen al que aspiramos todos, pero que está inacabado. Y que tenemos que pensar en hacia dónde va la democracia en términos de no solamente mayores mecanismos de participación, sino una democracia que signifique los mismos derechos para todas y todos sin privilegios. AMLO. Pues es un fuera de serie, me parece que es quizá el político mexicano, no solamente el presidente, el político mexicano y latinoamericano más destacado del siglo XXI. Jóvenes. Tienen hoy la responsabilidad de pensar el México del futuro
y creo que sin ellos, pues, ese futuro estará comprometido. Mujeres. Yo tengo el privilegio de tener mi 3 de 3, a una madre, una esposa y una hija que me inspiran todo el tiempo, y creo que eso debemos de pensarlo como varones desde el privilegio de ser hombre en México, para realmente comprometernos en que su situación cambie. Y por último, Morena TV. Bueno, pues un medio extraordinario, emergente y creo que también disruptivo.